miembros de la Asamblea, distinguidos espectadores. El día de hoy abordaremos una temática que se ha tornado un tanto controversial en la actualidad, la abolición de la pena de muerte en el Ecuador. Por ello, se ha planteado la posibilidad de posicionarla como una normativa vigente en el país. En esta instancia, brindaremos apertura a que cada uno de los participantes pueda exponer sus ideas, sus opiniones y defender su postura frente a dicho tema. Buenas tardes con todos los presentes. Yo estoy realmente de acuerdo de que se ejecute la pena de muerte en el Ecuador. Quizás sí sea la manera más cruel e injusta. Y claramente sí, estaríamos violando el artículo 3 de la Constitución. Pero ¿cómo lograríamos parar este tipo de actos si el Estado no toma medidas drásticas? Los casos de asesinatos, femicidios, violaciones, entre otros, han aumentado en la actualidad. Casos que no han sido resueltos y no ha existido justicia, porque hemos permitido que personas sin escrúpulos vayan por la vida haciendo lo que se les venga en gana. Entonces, ellos sí pueden realizar estas acciones inhumanas, arrebatando la vida de alguien que ni siquiera tenga la mínima culpa. Puede ser que les estemos evitando el sufrimiento, pero si los encarcelamos en algún momento, pueden salir y volver a hacer de las suyas. Creo que personas así realmente no merecen vivir y no serían capaces de rehabilitarse. Una vez que empiezan, no podrían parar. En la Constitución de 1906, el Estado garantiza a los ecuatorianos la inviolabilidad de la vida, por lo tanto queda abolida la pena capital. Con lo escrito y dispuesto en la Carta Soberana, el derecho a la vida tiene una transición importante dentro del Estado ecuatoriano, ya que en constituciones anteriores la pena de muerte era vigente para delitos políticos, militares, comunes y graves tales como el asesinato y parricidio. En la actualidad, en la Constitución del 2008 de Ecuador y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 menciona que todo individuo tiene derecho a la vida. Por lo tanto, la pena de muerte va en contra de la dignidad e integridad de la persona. Si bien es cierto, el implementar esta acción en el país llevaría a un retroceso en el significado de valor de la vida. También se les podría implementar en otros casos, los cuales son a sentenciados que tienen delitos totalmente graves que privan los derechos de otras personas. En el Ecuador no se puede implementar esta normativa vigente, ya que estaríamos en contra de la Constitución, ya que la misma menciona en el artículo 66, numeral 1, que todo ser humano tiene derecho a la vida. Y esto es garantizado, entonces que no habrá pena de muerte. Realizando esto, estaríamos violando las leyes de nuestro país y los derechos universales que tenemos. Mi posición es en contra de la pena de muerte por los siguientes motivos. La irreparabilidad de la pena de muerte porque al ejecutarse esa sanción y no haya seguido correctamente el procedimiento de juicio, luego de la ejecutada no se podrá sanar. La inviolabilidad de la vida humana como nosotros conocemos en los derechos humanos, así como la Constitución y Tratado Internacional, no se puede atentar con la vida humana sin ninguna excepción. La falibilidad en los sistemas judiciales al momento de ejecutarse una sentencia. Pueden existir errores al momento de la condena, pues no hay forma de que sea totalmente perfecta y en caso de existir un error no es correcta la ejecución de un inocente. La pena de muerte impide toda enmienda al condenado, pues al ser ya sentenciado es muy baja la posibilidad de remover la misma, pues sus derechos ya están siendo vulnerados, a la marcha atrás casi siendo imposible. La pena de muerte atenta contra la dignidad humana, puesta que al sector totalmente vulnerada, y todo esto forma que la persona tendría un trato justo por la sociedad. La pena de muerte no es ejemplar, puesto que ningún criminal haya cometido un delito se detiene a pensar de la pena de muerte, y en la psicología se conoce que el criminal no lo detendría y estaría mal pensar lo contrario. Buenos días, mi nombre es Pablo Esteban Falcón Esquilor
y yo estoy rotundamente en contra la pena de muerte en el Ecuador, ya que es el acto más denigrante hacia los derechos humanos, viola el derecho a la vida y el derecho a no ser sometidos ni a torturas ni penas crueles, establecido en el artículo 3 y 5 de la Declaración de los Derechos Humanos. Además, el artículo 66 de la Constitución ecuatoriana defiende la abolición de la pena de muerte, atreviéndome a decir que es la acción de venganza entre marginados, cuya práctica nos remonta al pretérito, en donde se cometían penas despiadadas, acercándonos al instinto humano bárbaro y alejándonos de la razón. Además, alegando la inexistencia de pruebas de que la pena de muerte elimine el crimen indefinidamente, quizás en un comienzo sí, aún así volviendo a las personas aún más inhumanas. Esa no es la solución que deberíamos de buscar, ya que no rige la moralidad de nadie. Además de que la sociedad es quien produce a los ciudadanos, y una vez aplicada la máxima pena judicial es irremediable y en conceptos jurídicos inapelable. Hay cosas graves que tienen consecuencia y no hay vuelta. Lo irreparable existe, apareció en crimen y puede y debe aparecer nuevamente en pena. Rosiner, 2010. La pena de muerte o castigo capital consiste en condenar a una persona mortalmente tras cometer un delito grave incumpliendo la ley. Esta sentencia, al aplicársela, puede cumplir una función ejemplar en la sociedad, ya que se puede contener y disminuir delitos por miedo a este castigo. La pena de muerte se considera necesaria en casos de extremos por repetición de delitos como pueden ser asesinatos, violaciones, tráfico de drogas, entre otros delitos graves al Estado. El mantener en prisión a delincuentes denominados altamente peligrosos puede generar un gasto al Estado, ya que se les debe mantener con cierta calidad de vida determinada, en la cual implica gastos como seguridad, medicina, servicios básicos y las edificaciones en las que se encontrarán. Estos gastos se podrían invertir en otros sectores del país. Así también se conoce la ineficiencia del Estado, en el cual las personas privadas de la libertad no cuentan con una adecuada rehabilitación, poniendo en riesgo a la sociedad por posibles reiteraciones en sus delitos. El abolir la pena capital no garantiza una inviolabilidad de la vida, garantiza la impunidad de grandes criminales. Muy buenos días, compañeros asambleístas. Desde la época colonial, la pena de muerte se encontraba instaurada en el país. Era un recurso que se usaba para demostrar ante el pueblo la presencia del Estado. A través del tiempo, esta ley ha sido derogada, puesto que va en contra totalmente del derecho a la vida. Derecho establecido en el artículo 66, apartado primero de la Constitución del Ecuador. Yo soy muy consciente de que la pena de muerte está muy lejos de establecerse nuevamente en el territorio ecuatoriano, puesto que es un país que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, organización cuyo objetivo era erradicar los horrores bélicos que asolaron a Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, considero que la pena de muerte en el Ecuador debería ser aplicada frente a casos muy puntuales, puesto que los derechos de una persona se terminan cuando la misma no respeta, vulnera e invade los derechos individuales de los demás. No se puede respetar la vida de quienes deciden por la vida de los demás. Por ello, yo me encuentro totalmente a favor de la pena de muerte en el Ecuador. Agradecemos cada una de las intervenciones de nuestros distinguidos participantes. Nos volveremos a encontrar en una próxima asamblea. Un excelente día para todos.